Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Tengo a Cintia, Ana, Santiago, Saidet, Zaira y David. Y Ana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí de forma puntual. Voy a empezar, sobre todo por respeto a quienes estuvieron aquí desde las 8 en punto. Y bueno, esta es nuestra última sesión de tercera semana. Ya nada más queda una semana más para que terminen su módulo propedéutico. Es un gran paso. Em, Hay que esperar a los resultados con paciencia, pero es un gran paso que ya hayan terminado esta tercera semana. He revisado ya las actividades integradoras. Me parece que de todos, si no mal recuerdo, ya todos los que están aquí han enviado sus actividades. em, y deben ya de tener también su retroalimentación a las actividades. Y creo que fue buena la sesión pasada. Observo que no hubo casi dudas ni las cosas que se aclararon un poco en la sesión, pues sí se vieron reflejadas en la realización de sus actividades, entonces eso es muy bueno. En esta sesión, como les dije, quiero que hablemos un poquito de la última semana, la semana de cierre, para que puedan iniciar la semana sin ninguna duda. Pero me gustaría que dejemos un espacio al final para hacer una actividad que me parece también importante. Entonces, vamos a pasar a las dudas y comentarios que tengan ustedes primero. Posteriormente vamos a ir a la plataforma para que podamos revisar los contenidos que van a revisar en semana 4. Vamos a hablar de las encuestas. No sé si ya tuvieron oportunidad de revisar esas encuestas, pero es importante también que tomemos ese tema. Y después haremos esta actividad que les comento de cierre de semana 3, ¿vale? Entonces, empezamos. No sé si alguien quiera comentar algo acerca de las actividades que hicieron, que tuvieran alguna duda sobre esta semana, la semana que viene, em, algo que quieran plantear o compartir. Voy a dar unos segundos. Si no hay participaciones, entonces ya directo pasaremos al tema de de la plataforma. Buenas noches, David. Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? Este, buenas. Nomás tengo una duda. Bueno, yo ya envié una de las actividades, pero aún así tengo como esa espinita de saber esto. Usted nos había dicho que para responder algunas preguntas usáramos recursos, pero no copiáramos todo lo que venía en ellos, sino hiciéramos una paráfrasis de lo que viéramos ahí, ¿no? Claro, La cuestión es que hay algunas preguntas y algunos recursos que cuando los veo, no hay una forma de hacer, por así decirlo, una paráfrasis, sino ya son datos exactos. Entonces, lo que yo hice al menos es agregar este, un poco más de texto previo a los datos. Esto no cuenta como plagio o algo, porque como digo, hay cosas que son exactas de información. Entonces, como tal, no se le puede dar información ya. No se puede hacer paráfrasis de eso, entonces tengo esa duda. ok. No sé si te estoy comprendiendo bien. Te voy a contar más o menos qué es lo que entiendo y tú me dices, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy entendiendo es que hay algunas preguntas que son muy puntuales a las cuales hay una sola respuesta. Es decir, por ejemplo, si la pregunta fuera ¿cuántos estados tiene la República Mexicana? Tú, la única respuesta posible son 32 estados y una Ciudad de México, ¿no? Exactamente, así es como podemos decir que viene de recursos. Sí. Ok. Eso no se puede tomar como plagio porque realmente es la única respuesta posible. Entonces, a menos que tú lo cambiaras y dijeras, la Ciudad de México y además 32 estados, ¿me entiendes? Pero sigue siendo la misma respuesta al final, entonces no se toma como un plagio. La parte importante del plagio es justamente el copiar y pegar. O sea que
¿Por qué? Porque es importante y quiero que esto quede como súper claro para que más adelante en sus módulos, si hay alguna situación así, ustedes tengan cómo defender su trabajo. La parte importante del plagio es, una, no estar haciendo el esfuerzo necesario para redactar la respuesta. Y número dos, no hay forma de comprobar, más bien, no hay evidencia de que el conocimiento lo has adquirido. Entonces, si yo te hiciera una pregunta que tienes que desarrollar y solamente copiaron y pegaron el texto del recurso, es muy probable que no puedan desarrollar la respuesta por sí mismos. Entonces, esa es la parte peligrosa del plagio, que es lo que queremos evitar en prepa en línea, que ustedes puedan defender y fundamentar todas sus respuestas con la información que se les ha dado. Entonces, por ejemplo, si tú pones un poco de texto adelante para que no parezca como que copiaste y pegaste la respuesta, está bien, o sea, no hay problema y está bien. Pero si la pregunta es tan puntual como ¿cuál es la extensión de la República Mexicana? Pues la respuesta es un número, no hay otra respuesta más que un número. Entonces ahí no te preocupes, no hay problema, no se toma como plagio en ese tipo de casos. Ok, maestra, gracias. Gracias a ti, David, por plantearlo. Es una duda interesante. Jamás me habían hecho esa pregunta y es interesante. Hola, Zaira, buenas noches. Buenas noches, maestra. Yo también quería preguntar si nada más cortamos y pegamos las preguntas, también es plagio. Sí, las Ok. preguntas como la imagen. Ah, sí, o sea, las preguntas. No. Ok. Sí, es importante hacer el ejercicio de escribir y de reescribir, reformular las respuestas a tu modo con tus propias palabras. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Dije, nada más las preguntas también. Pero, ¿cómo las preguntas? A ver, las preguntas de cualquier actividad. Y de las actividades, como que, ¿en qué salón? ¿Cómo era tu salón? O así. Ah, ok, y que tú copies y pegues esa pregunta y después pongas tu respuesta. Ah, no, nada más las preguntas. Yo nada más, o sea, sí, o sea, nomás copiar y pegar las preguntas, pero yo poner mi respuesta. No, no se toma como plagio, no te preocupes, porque la pregunta está de por sí en el documento. Ah, Entonces, ok. es como si la pudieras escribir, es una forma que tú estás ocupando para organizar tus respuestas, ¿no? Ah, ok. Sí, Entonces, dije, le voy a preguntar. sí, no te preocupes, no hay problema. Siempre que la respuesta la hayas desarrollado tú, no hay ningún problema. En realidad, a ver, vamos a entender este tema del plagio desde el... hay cosas que son plagio accidental y lo hablamos la vez pasada, ¿no? O sea, estas cosas donde realmente no hay una intención de copiar o no es que me quiera ahorrar el trabajo de análisis o de escribir, eso es un plagio accidental y ha sucedido que de pronto me escriben y me dicen, ay maestra, perdón, yo no sabía que eso era, no te preocupes, lo consideramos y volvemos a hacer la actividad. Hay otro tipo de plagio que es francamente descarado, ¿no? Donde incluso hay actividades que vienen con otros nombres. O sea, da hasta un poco de risa, pero les comparto, yo he recibido actividades donde dice, estimado asesor Arnold Schwarzenegger, de que verdaderamente copiaron y pegaron una respuesta que ni siquiera leyeron. Entonces no tuvieron oportunidad de ni siquiera corregir y poner el nombre correcto, ¿no? Ese es un plagio francamente pues descarado y no se puede tomar como que fue un error, no se puede tomar como que, ay, yo no sabía, o que es una actividad que se entregó en otra generación y ahora la pusieron como en esta. Entonces, ese también hay como esa parte de el criterio y el sentido común de poder entender cuándo hay una intención de plagio y cuándo es una falta de información nada más o de poner doble atención a ciertas cosas, etcétera. Entonces, tampoco vayan a tener así como miedo de, ay, me lo van a tomar como plagio, no, también hay como una parte que entra y el sentido común del asesor de decir, ah, ok, esto ha sido un error, ¿no? O no ha quedado claro. La pregunta en su actividad integradora pasada, donde
tienen que poner los elementos de una pregunta. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio donde les comenté yo que a veces solo imprimen pantalla y lo pegan? Es una práctica tan común que se vuelve importante señalar que eso no es lo que se espera. Pero no es que haya una intención de copiar, es que digamos que no está especificado, no vayas a tomar captura, sino que solo escribe tú las respuestas, ¿no? Entonces hay una parte ahí de sentido común que entra y que también juega un papel importante. ¿Alguna otra duda o comentario? No, gracias. Ok, Era todo. gracias, Zaira. David, ya te dije buenas noches, dime, David. Sí, maestra, esa es la última hora, sí, ya. No te Eh, preocupes, es muy bueno que participen. La verdad es que es muy bueno que participen porque justo me plantean dudas que a lo mejor otras personas tienen o que a mí no me ha sucedido antes y ahora quizás en una siguiente generación yo pueda hacer estas aclaraciones para que no haya la duda. Y además es mucho más interesante si participan también ustedes a que yo me vaya a los 50 minutos hablando nada más. ok, ok. Bueno, mi última duda es el tema de las encuestas. Sí, Las encuestas, aún no las hago porque aún no sé, pero ¿las encuestas solamente son un intento y ya o es igual que los cuestionarios que son tres? ok. Las encuestas, y me voy a adelantar entonces a la orden del día y hablamos de las encuestas de una vez para poder solucionar tu duda. Las encuestas me parece que solamente es un intento el que tienen que hacer, pero, a ver, aquí tenemos algo. Exacto, Ana. Sí, todas las preguntas son importantes. De pronto plantea dudas que no nos han pasado por la mente, pero son muy importantes. Las encuestas tienen un solo intento, me parece, y esto responde a que la encuesta no es algo en lo que puedas responder bien o mal. El propósito de las encuestas es el poder evaluar el trabajo que se está haciendo en prepa en línea y la calidad del servicio que ustedes están recibiendo. Entonces, no es que haya respuestas correctas o incorrectas, por eso solamente hay un intento de las encuestas. Otro punto importante de las encuestas es que son anónimas. Entonces, ustedes van a contestar esas encuestas y las respuestas a esas encuestas se guardan sin su nombre. Esto para garantizar que ustedes puedan ser 100% honestos en sus respuestas sin ningún temor de nada. Y lo que sirven estas encuestas, para lo que sirven justamente es para poder evaluar en una parte los contenidos del programa, del módulo, cómo se han sentido, cómo están diseñados, si para ustedes ha funcionado esto bien. Y en otra de las encuestas, mi desempeño como asesor virtual. Por eso también es que sí, es anónimo, para que ustedes puedan responder con toda tranquilidad. Yo ni siquiera puedo ver las respuestas, o sea, a mí me hacen llegar después un reporte donde dice, estos son los comentarios de tus alumnos, ¿no? Comentarios positivos y si hay alguna recomendación, también me la hacen saber. Perdón. Y lo que eso hace es que yo puedo continuar haciendo lo que ustedes dicen que está bien y corregir aquellas cosas que pueda hacer mejor en la siguiente generación. Entonces, esa es la importancia de las encuestas. Muchas veces los aspirantes no quisieran responder las encuestas y entonces es por eso que las encuestas son de carácter obligatorio. Si ustedes no contestan las encuestas, no van a poder ver los contenidos de semana 4, respondiendo a la pregunta que plantea Carla. Sí, las respuestas las tienes que contestar esta semana. Digo, vas a poder contestarlas la siguiente semana. Siguen abiertas para que tú las contestes, pero mientras no las hayas contestado, no vas a poder ver los contenidos de semana 4, es decir, no vas a poder abrir los recursos, no vas a poder descargar el proyecto integrador, etcétera. Entonces, por eso es importante que lo puedan hacer ahora. Ustedes van a contestar estas encuestas de módulo propedéutico y eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar el servicio o a continuar haciendo lo que estamos haciendo bien para la siguiente generación. Pero al mismo tiempo, esta semana en módulo 1 hay estudiantes que están contestando una encuesta de calidad acerca de módulo 1 y ustedes son los que van a tener los beneficios de esa encuesta.
Entonces, las cosas que en módulo 1 digan, ay, a lo mejor esto de la plataforma puede mejorar, o este aspirante, o este asesor a lo mejor puede mejorar esta práctica, ustedes van a ser los que gocen de los beneficios de lo que se pueda desprender de ahí. Entonces, esa es la importancia de las encuestas y pues que puedan acceder a los contenidos correctos de su semana de cierre, ¿vale? Creo que una encuesta dura como 10 minutos, hay otra que es un poquito más larga, me parece que les va a tomar alrededor de 30 minutos, no sé si alguien ya tuvo oportunidad de contestarlas. Sí, Sai, creo que sí, ¿no, Saidet? Hay una que es un poquito más larga y una más corta. Ok, 10 y 15 minutos. Ah, bueno, son realmente cortas y entonces, pues no les quita mucho tiempo y a nosotros nos ayudan mucho para poder, como les digo, pues valorar, evaluar este servicio que ustedes están recibiendo. David, ¿contesta eso tu pregunta? Y Carla, ¿verdad? Que también hablaba de las encuestas. Sí, maestra, muchas gracias. Perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces ya hablamos de las encuestas. Vamos a platicar acerca del foro de integración. Em, Antes revisamos los contenidos de semana 4, me parece, para que podamos seguirnos desde ahí. Entonces, comparto. En la sesión del miércoles de semana 4, o sea, la próxima sesión que tengamos, vamos a hablar concretamente del proyecto integrador y vamos a tocar los puntos importantes de la evaluación de semana 4. Porque, pues como les dije, esa semana incluye la mayor parte del porcentaje de su promedio de todo el módulo y entonces es importante hablar sobre estos porcentajes, pero eso lo haremos en nuestra sesión de miércoles y hablaremos del proyecto integrador propiamente. En esta sesión quiero que platiquemos acerca de, aquí está semana 4, del 31 de marzo al 6 de abril. Entonces quisiera que hablemos de el foro de integración. Ustedes van a ver que en semana 4 tienen el foro aprendiendo que como siempre está disponible para ustedes toda la semana, no se califica y pueden participar de él libremente, pero como parte de las actividades tienen el foro de integración. Este foro sí se califica, forma parte de su evaluación. Yo estaré presente en el foro diariamente, moderando, leyendo sus respuestas, viendo cómo son sus interacciones y, como les digo, se califica y tiene un peso en su promedio, cómo ustedes se desempeñen aquí. Es importante que hablemos de él desde este día porque tiene reglas muy específicas para seguir el foro de integración. Este es un foro, como su nombre lo dice, donde se van a integrar todos los conocimientos que ustedes han adquirido en estas semanas de módulo propedéutico. Entonces, hay dos reglas básicas que ustedes tienen que seguir para poder obtener todos los puntos del foro, que en total es el 8% de su promedio. Uno de ellos es, tienen que participar en el foro por lo menos, por lo menos 3 días diferentes de la semana y para que sea la máxima calificación, ustedes tienen que participar 5 días diferentes de la semana. Pueden entrar lunes, martes, miércoles, a lo mejor el jueves se les fue, entraron el viernes, el sábado se ocuparon y publicaron el domingo, juntaron los 5 días. ¿De acuerdo? Para poder sacar todos los porcentajes, todos los puntos posibles, tienen que entrar 5 días a la semana. Pueden entrar diario y publicar diario, pero no van a obtener los puntos suficientes, o sea, los puntos totales del foro si no entran 5 días a la semana. Esos 5 días que ustedes entren, tienen que hacer aportaciones al foro. O sea que tienen que hacer 5 aportaciones al foro.
por lo menos. Pueden tener 15, 20 o 30 participaciones. Hay veces que la discusión en el foro se vuelve súper interesante, hay mucho intercambio entre los estudiantes, entre uno con otro, y entonces se vuelven muchísimas aportaciones más. Pero por lo menos tienen que ser 5 aportaciones en 5 días diferentes. Es muy importante aclarar esto. 5 aportaciones el domingo no sirve. 10 aportaciones el lunes no sirve. Son 5 aportaciones en 5 días diferentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, hay un propósito muy específico del foro y una manera también muy específica de cómo van a hacer ustedes estas aportaciones. No voy a entrar al foro 5 días a la semana para desearle a mis compañeros un gran día. Tengo que seguir un orden en mis aportaciones para que se pueda dar la interacción en el foro como debe ser. Entonces, la pregunta detonadora del foro, que es la pregunta que nos invitan a responder, es la siguiente. ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Esa es la pregunta detonadora del foro. Es decir, la primera vez que yo entre al foro para escribir, voy a dar la respuesta a esta pregunta con el conocimiento que ya tengo el día de hoy. Entonces, mi primera aportación el día lunes puede ser algo como, compañeros, buenas tardes. Yo creo que para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea es muy importante la gestión del tiempo. Y esa es mi primera aportación, ya el día lunes. Vamos a llamarle a esa la primera aportación, ¿no? No quiero llamarle que sean 5 porque como les dije puede haber muchas en medio, pero la primera aportación es la respuesta a esta pregunta. Todas mis demás aportaciones que estén en medio de la primera y la última son en interacción o en intercambio con mis compañeros. Es decir, David va a responder esta pregunta en su primera aportación, Ana también, Zaira también, todos ustedes, ¿no? El día lunes todos responden esa pregunta. A partir del martes, cuando entren, van a dar réplica a lo que han dicho sus compañeros. Van a leer y van a contestar con alguno de ellos. Ah, ok, sí, estoy de acuerdo, la gestión del tiempo es importantísimo, pero yo creo que el manejo tecnológico también es muy importante, ¿no? Yo estoy tomando un curso de computación que me ha ayudado mucho. Esa es mi segunda aportación en el día 2. En el día 3 voy a hacer una aportación igual a otro compañero o a lo mejor alguien me contestó, ah, ok, ¿y dónde estás tomando el curso? Porque me encantaría tomarlo, tener información. Entonces yo puedo contestarle ahí, ah, hay muchos cursos en línea, yo estoy tomando este de esta página. El chiste es que mis aportaciones sean en intercambio con mis compañeros, todas las que estén en medio, los siguientes 3 días de la semana para que sean los 5, ¿ok? El primero contesto la pregunta, los siguientes 3 días estoy haciendo intercambio de opiniones con mis compañeros o digo, ok, ya veo que tú pusiste que el manejo tecnológico es muy importante, pero yo estoy en desacuerdo y creo que asistir a las videosesiones es lo más importante. Y entonces se pueden dar también esas diferencias de opinión. Y es lo que buscamos, que entre estos intercambios se pueda dar un aprendizaje colaborativo y entre todos se pueda desarrollar un intercambio colectivo de opiniones y saberes. Por eso es que se entra al foro en diferentes días de la semana, para que nosotros demos tiempo a los compañeros de retroalimentar, de publicar, de que podamos entrar al foro y leer diferentes opiniones. Si yo me meto el lunes y el lunes hago mis 5 aportaciones, pues no estoy leyendo lo que ponen los demás, ni lo que opinan los demás, ni me estoy enriqueciendo de lo que ellos comentan. ¿Hay claridad hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Entonces, primera aportación, contestar la pregunta detonadora. Aportaciones que estén en medio son en intercambio con mis compañeros.
Y la última aportación, que puede ser la número 5, 6, 7 o 18, no importa, porque puedo hacer muchas más de 5 aportaciones. Mi última aportación debe ser una conclusión. Y esa conclusión tiene que estar construida con base a lo que yo estuve leyendo e intercambiando con mis compañeros. Entonces la conclusión puede ser algo como: buenas noches, compañeros, muchas gracias por todas sus opiniones. Yo inicié la semana pensando que lo más exitoso era la gestión del tiempo, pero he leído sus opiniones y aportaciones y creo que no había visto importancia en la parte de tener una red de apoyo en casa. Y creo que eso es básico, después de haberlos leído. Entonces, esa es la conclusión. Es una conclusión donde mi punto de vista al principio de la semana, al leerlo y compartirlo durante la semana con mis compañeros, me hace tener una evolución en el aprendizaje, donde mi conclusión se basa también en estas opiniones y da un nuevo conocimiento o una nueva opinión, o a lo mejor no cambié de opinión, pero sí me di el tiempo de leer y saber lo que están diciendo los demás. ¿Está claro? Ahora, estas opiniones, como les dije, pueden ser 5, 20 o 18 o 12, no importa, pero por lo menos, pero para si quieren todos los puntos, tienen que ser por lo menos 5. Ahora, el foro tiene su propia rúbrica. Obviamente, como cualquier foro o como cualquier intercambio que estemos teniendo en un entorno virtual, es muy importante que estemos siguiendo las normas de etiqueta, que seamos respetuosos y cordiales, que, bueno, seamos tolerantes también con quien opina diferente, y de esa manera es que vamos a lograr que el foro sea realmente un espacio de aprendizaje para todos. El foro tiene su propia rúbrica de calificación. La vamos a revisar ahora porque es importante que tengan conciencia sobre lo siguiente. Para poder estar en el nivel experto, ustedes tienen que participar en el foro 5 o más veces, ¿ok? Realiza 5 o más aportaciones. 5 aportaciones, estoy incapacitado, pero ya bajé. No a lo mejor en base al número, pero sí con base en, por ejemplo, integrar aportaciones con poca relevancia, etcétera, ¿no? Pero el número de aportaciones sigue siendo el mismo en ambas columnas. 4 aportaciones son las siguientes 2 columnas. Y la última columna posible de evaluar son 3 aportaciones. Es decir, solamente participé en el foro 3 veces. Esta es la columna donde voy a estar, ¿no? Donde va a corresponder mi retroalimentación. Pero esto nos lleva a entender que si yo participo en el foro una vez o 2 veces, mi actividad ni siquiera es evaluable. Directamente se va a la columna de no evaluable porque no estoy cumpliendo con el número mínimo indispensable para tener calificación, que son 3 aportaciones. Entonces, mucho ojo con esto, porque no es que, ay, nada más voy a poner 2, porque 2 aportaciones significa, es lo mismo a que no hubieras entrado nunca al foro. No alcanzas evaluación, ¿ok? Y lo mismo sucede en el campo colaborativo. ¿Ok? Si ingresa y participa en el foro 5 días de la semana, pues entonces puede estar en los niveles experto y capacitado. Experto y capacitado. Si yo participé del foro en 4 días diferentes de la semana, estoy en estas siguientes columnas. Si entré 3 días, estoy acá. Pero si solo entré 2 días al foro, 2 días diferentes, ya no voy a alcanzar calificación. Tengo que entrar por lo menos 3 días distintos. Por eso es que les digo que puedo hacer 20 aportaciones el miércoles, pero solo entré el miércoles. No importa que sean 20 aportaciones, no alcanzo evaluación porque no estoy cumpliendo con el mínimo indispensable, que es entrar 3 días a la semana al foro. A mí siempre me gusta hablar del foro en este cierre de semana 3,
porque cuando ustedes ya terminan la semana con esta conciencia de que tienen que participar en en el foro cierto número de días, entonces muchas veces a partir desde el lunes ya están publicando en el foro. Y es importante porque hay personas que suelen hacer sus actividades los fines de semana. Entonces, estas personas que solo entran a plataforma los fines de semana pueden tener dificultad en llenar los 5 días, ¿no? Ya entran a plataforma el día viernes por la tarde, ya solo alcanzan a publicar viernes, sábado y domingo. Por más que quieran, ya no alcanzan más días. Entonces, por eso es importante que hablemos de este tema desde ahora, para que puedan tener el tiempo suficiente para juntar sus 5 aportaciones en el foro. ¿Hay alguna duda hasta este momento sobre cómo participar en el foro, cómo funciona? Sí, David. Sí, maestra, es que me perdí un poco. ¿Cuál es el mínimo para las participaciones? ¿Son 3 o 5? Perdón. El mínimo es 3. Si tú participas 3 veces, todavía alcanzas evaluación. No vas a tener todos los puntos, pero todavía alcanzas evaluación. Pero si participas, por ejemplo, 3 veces en un mismo día, es como si no hubieras participado. Entonces, lo mínimo son 3 veces en 3 días distintos. Ok, maestra, gracias. Otra pregunta. ¿Sí? El tema de las aportaciones también, al parecer que sí me dio hoy. Eh, el tema de las aportaciones también cubre las respuestas que demos a aportaciones de compañeros. Sí, claro. Una aportación es cada vez que tú escribes en el foro, eso se toma como una aportación. Ya sea que lo estés haciendo desde una respuesta individual o que estés comunicándote con uno de tus compañeros, eso es una aportación al foro sin importar el contenido, pues en sí. Cada vez que tú escribes, estás aportando. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Ahora, en la rúbrica del foro, ay, ¿dónde está esa ventana? Ok. En la rúbrica del foro tenemos esta parte que es del campo comunicativo, donde obviamente seguimos teniendo la parte de la ortografía, pero es importante ver esto. Sus aportaciones son reflexivas y relevantes, ¿ok? Si yo me meto al foro 5 días a la semana y esos 5 días, una de las veces contesto la pregunta y las otras de las veces solamente estoy poniendo buenas tardes, excelente martes, les deseo que duerman muy bien. Esas aportaciones no son reflexivas y relevantes. No es el espacio correcto para ese tipo de aportaciones en el foro. Entonces, no se toman como aportaciones, ¿ok? Se toma como, bueno, o sea, no se puede tomar como una aportación que responda a las instrucciones del foro, aunque hayan escrito en el foro. ¿Sí, David? Sí, maestra. Ok, sus aportaciones tienen que estar hechas, este, pues sobre la línea de lo que se está sugiriendo. Por eso es importante que le den una leidita a la rúbrica, ¿no? Sus aportaciones promueven el diálogo y la generación de conclusiones del tema. Sus aportaciones no permiten que se genere diálogo ni concluir a partir de ella. O sea, eso sería una aportación como, no estoy de acuerdo y ya, no hay más, no doy pie, no doy explicación. Esa sería una aportación que también estaría un poco como en esta parte. Entonces, en la medida en la que estemos leyendo el contenido del foro e involucrándonos con el tema que se está hablando ahí dentro, es en la medida en la que nuestras aportaciones, pues no nos vamos a tener que preocupar por su contenido, ¿no? Estamos realmente generando este intercambio con nuestros compañeros que nos va a ayudar a todos. Y como dijo Ana, ¿no? Realmente quizás la pregunta de uno es la respuesta para muchos que ni siquiera habían pensado en la pregunta. Entonces, algo así similar pasa en el foro de integración alrededor de esta pregunta, ¿no? A lo mejor hay alguien que dice, yo creo que es muy, muy importante para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea
tener una buena aplicación de agenda en el teléfono. Entonces, a lo mejor hay alguien que nunca, sí sabe que su problema es la gestión del tiempo, pero no sabía que podía tener una aplicación de agenda en el teléfono que le vaya recordando cómo va en sus tiempos. Entonces, ese tipo de cosas son las que enriquecen muchísimo el foro de integración y por las que también estamos promoviendo que tengan este intercambio entre ustedes y pues esta como conjunción de saberes. ¿Alguna duda o comentario hasta ahora? Dime, David. Yo me acabo de certificar otra maestra. Este, por ejemplo, una vez que contestamos a una aportación de un compañero y comienza una especie de intercambio de ideas o discusión, Ujú. cada vez que, por ejemplo, pongamos que el lunes yo le contesto a un compañero, pero ese compañero me responde el martes y yo le respondo el martes a su comentario que me responde a mí, Ajá. pero la discusión sigue al miércoles y yo le respondo el miércoles y mi compañero sigue teniendo la discusión, por ejemplo, al jueves. Ese tipo de discusiones o debates, ¿sí cuentan como aportación o tenemos que contestar a diferentes compañeros para que No. cuente como tal? No, cuenta como una aportación sin problema. O sea, es una discusión en la que se está generando entre ustedes, donde se están enriqueciendo uno al otro, y eso cuenta como una aportación sin ningún lugar a dudas. Hay veces que una sola, o sea, un solo planteamiento de un compañero es el único lugar donde se dan todos los intercambios del foro. O sea, alguien hace un comentario que realmente detona el interés de todos y ahí es donde se centra toda la conversación. Entonces, es importante eso que comentas porque tú puedes estar hablando solamente durante los 5 días en una sola de las publicaciones y todas esas aportaciones cuentan. Ahora, no esperen que siempre alguien vaya a responder a su aportación, porque a veces pasa que no, pues yo publiqué desde el lunes y nadie me ha contestado, nadie me ha puesto nada, entonces ya no sé qué poner. No esperen que se les conteste a ustedes, ustedes pueden ir y aportar en el de algún otro compañero, ¿ok? Para que pueda suceder como ese intercambio. Ahora, hay un fenómeno súper chistoso, esperemos, no, no creo porque es un grupo que participa bastante, el de esta generación, pero ha llegado a pasar un fenómeno súper chistoso donde solamente una alumna participa en el foro de integración. Entonces, ella se escribió el lunes, contestó su pregunta, era martes en la noche, nadie le había contestado y entonces ella solita se respondió a sí misma y puso, aunque ahora mismo me pregunto, ¿qué pasaría si no tuviera yo este uso de la tecnología? Y se volvió a responder ella misma ese mismo día la pregunta. Entonces, no se preocupen si no les contestan, si no hay nadie más que participe, si solo yo publiqué y ya se está acabando el lunes y no tengo a quién responderle. No se preocupen, todo eso se va solucionando. El chiste es que ustedes puedan ir contestando. Ahora les digo, no creo que eso pase porque he visto este grupo como muy involucrado con las actividades, así que no, no, seguro tendrán cosas interesantes que decirse y comentarse y enriquecerse uno al otro. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ah, sí, David, qué bueno. Sí, es sobre lo que había dicho de la alumna. Esto no lo podemos hacer, ¿verdad? De contestarnos a nosotros, porque pues ya habría más opciones de contestar o si es posible hacerlo. Sí, sí, claro, sí lo puedes hacer. Te digo, no creo que suceda si tú le das el tiempo suficiente. Estoy segura que el lunes va a haber por lo menos 3 o 4 aportaciones mínimo en el foro ya para empezar la semana. Entonces, no va a ser el caso, pero bueno, se los cuento como para anécdota de, bueno, esta niña pues tuvo que resolver como ella pudo, ¿no? Y si nadie más contestó y yo quiero mis puntos, pues yo me pregunto y yo me contesto. Y ya, ¿no? Entonces, fue una forma para ella de resolver y bueno, funcionó. Yo como asesor, bueno, ahí también ya empecé a contestarle yo y apoyarle y ella y yo teníamos nuestra interacción en el foro de integración con base en el tema, obviamente. Pero yo también estaré presente en el foro. Entonces, si de pronto veo que no hay nadie contestando, comentando, que ya se va a acabar el día y no tienen dónde hacer su segunda aportación, no se preocupen que yo ahí también participo y les doy un empujoncito para que tengan donde publicar.
Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, es importante que habláramos, era importante más bien que pudiéramos hablar de esta parte del foro de integración porque es bueno que sepan y desde el lunes estén haciendo sus primeras aportaciones. Si un día en la semana no pueden entrar, al final la semana tiene 7 días, o sea, ustedes van a poder publicar en el foro hasta el domingo a las 11:59. Entonces, no se preocupen si un día no entraron, tienen los 7 días de la semana, pero por lo menos deben de juntar 5 días diferentes de aportaciones. Ahora, otro punto importante en cuanto al foro es, el foro se califica, pero el foro se califica hasta la siguiente semana. No es como con las actividades que ustedes van a hacer su quinta aportación y antes de 72 horas yo ya les envié su retroalimentación. No funciona así. No funciona así porque yo tengo que esperar a que el foro cierre para que todos los aspirantes puedan entrar y hacer todas las aportaciones que quieran y necesiten. Y yo no puedo evaluar el foro hasta que se cierre. Entonces, van a hacer sus aportaciones, a lo mejor terminan de hacer sus 5 aportaciones el día viernes, pero no van a recibir su retroalimentación sino hasta la siguiente semana porque tengo que esperar que se cierre el foro. Y esto nos lleva a otra especificación acerca de los porcentajes de haber completado el módulo. A ustedes les sale así de llevas el 30% del módulo, ya llevas el 50% de las actividades, ya llevas, ¿no? El foro vale el 8%. Siempre les va a faltar ese 8% del foro hasta que yo lo califique. Entonces, si es martes de semana 5 y todavía les falta un 8% y es que no, es que yo ya hice todo y seguramente sea el foro de integración que yo no lo he calificado y entonces no se ve reflejado ese porcentaje, ¿vale? No se vayan a asustar si les faltan esos cachitos de puntos. Ya después hablaremos de esto con más detalle en nuestra sesión de semana 4 de cierre. Pero bueno, era importante para mí, siempre es importante para mí en este cierre de semana 3 hablar del foro para que ya a partir de lunes puedan entrar con todo a la participación en el foro de integración. ¿Alguna duda, pregunta más? Ok, entonces quedan, ¿qué será? 7 minutos nada más. Bueno, vamos a hacer esta actividad, vamos a tratar de hacerla muy corta. Voy a abrir un pizarrón. A ver. Que tengan papel y lápiz y bueno, es una actividad un poco como la que hicimos en la semana 2, muy sencilla realmente, pero que también es un buen ejercicio para poder organizarnos y para poder tener claros nuestros objetivos. Vamos a hacer únicamente una tablita. Como les digo, cuando hacemos estos ejercicios, hacemos unas versiones muy rápidas y sencillas de estos ejercicios. Si ustedes es una práctica que consideran que les ayuda, que les sirve, que pueden darles más utilidad, pues son bienvenidos de que los hagan tan extensos como ustedes quieran. Entonces, vamos a poner la tablita, rápidamente vamos a hacer 7 días. Aquí le vamos a poner un mes. Y aquí le vamos a poner 3 años. ¿Ok? Y el ejercicio únicamente es imaginar a nosotros mismos que ahora estamos tomando este curso propedéutico. Es un cuadro del yo futuro, así se llama, cuadro del yo futuro. Y entonces lo único que vamos a hacer es rápidamente, esto puede ser una lista muy larga y esto también lo podríamos hacer con plazos mucho más cortos, ¿no? 7 días, un mes, un año, 2 años, 20 años, podría ser muy largo. Y esta lista de abajo también.
pero lo único que vamos a hacer es poner, si nosotros cerráramos los ojos y nos viéramos a nosotros mismos dentro de este plazo de tiempo, ¿qué querríamos haber logrado para entonces? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo dentro de los próximos 7 días, en un caso personal, quiero terminar proyecto de diplomado. La próxima semana tengo que terminar ese proyecto, lo traigo arrastrando, ya no lo quiero traer arrastrando más. Mi objetivo es que mi yo persona de 7 días ya no tiene ese proyecto por terminar. Entonces, más bien tengo que plantearlo como proyecto de diplomado terminado. Ya eso ya no lo tengo pendiente los próximos 7 días. De aquí a un mes, eh, híjole, pues personalmente, personalmente me gustaría haber terminado de leer un libro que estoy leyendo, que me ha resultado bastante complicado seguirlo porque como que me aburrió, pero sí lo quiero terminar. Entonces, de aquí a un mes tengo para terminar ese libro. De aquí a 3 años es mucho más complicado, pero uno de mis objetivos será poder pagar no. ¿Qué puedo poner ahí? Ok, posgrado iniciado, no terminado, pero quiero para dentro de 3 años haber poder iniciado ya mi posgrado. Entonces, eso es lo único que vamos a hacer. Son las 8:57. Si quieren, damos un minutito para que llenen esos espacios y después lo ponemos en común para que quien quiera lo pueda compartir, ¿de acuerdo? Entonces, este se llama cuadro del yo futuro. Damos 2 minutos para que lo puedan hacer y lo ponemos en común. Acá voy a apagar. Bueno, pongo aquí un temporizador. Cuando escuchen la alarma ya no se vale escribir más. 2 minutos. Listo, pues ya, se acabó el tiempo. Aquí vi que alguien lo está compartiendo directamente en la pizarra. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir rápidamente cuáles fueron las cosas que escribió en la tablita.
Sí, David. Ay, contaba yo, dije, David seguro nos va a a contar. Sí, Dije, ojalá. bueno, ojalá sí, ¿verdad? Pues yo apunté tres cosas. Para dentro de 7 días, quiero ya haber terminado un proyecto que es un cómic que estoy haciendo. Ok, Para dentro de un mes espero terminar un libro que empecé, que es el cuento de los hermanos Grimm. órale. Y para dentro de 3 años, pues ya espero acabar pues, la prepa en línea y comenzar la universidad. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Deseo que todo eso se pueda cumplir. Seguro se logra con gestión del tiempo, organización y con muchísimo compromiso. Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere contarnos qué fue lo que puso? Sí, Zaira. Este, yo puse que proponerme de aquí a un mes seguir yendo al gym, me voy a ir de mes en mes. Súper, sí, ya con eso Es, estamos. Yo voy de día en día. Imagínate. No, es de empezar. igual que David, pues me veo terminar de aquí a 2 años y medio mi prepa en línea y de aquí a 6 años mi licenciatura en educación. Ah, qué bonito. Muy bien, Zaira. Excelente. Qué bueno que te planteas esos objetivos. Y acuérdense que realmente lo primero que tenemos que hacer es poder, para poder materializar las cosas, lo primero que tenemos que hacer es plantearlas. Eso es lo primero, saber a dónde quiero llegar. Una vez que sé a dónde quiero llegar y dónde quiero estar, puedo empezar a buscar el camino para llegar a ello. Entonces, ese es el objetivo un poco de este ejercicio. Ana nos comparte de aquí a 7 días poder realizar mis actividades de prepa en línea antes del fin de semana. Sí, rico, ya tener el fin de semana libre. A un mes lograr una rutina de ejercicio. Muy bien, igual que Zaira. A 3 años concluir el bachillerato. Lo mismo, muchísimas gracias Ana por compartirlo. Y como les digo, estas actividades lo que hacen es ayudarnos un poquito a organizar em, estos objetivos, los lugares a los que queremos llegar. En la sesión del próximo miércoles. Vamos a hablar un poquito del proyecto integrador, por supuesto, del cierre del módulo propedéutico, pero también de estas cosas que nos rodean y que nos han ayudado a lograr los objetivos que hemos logrado hasta el momento. Entonces, bueno, espero poderlos tener ahí presentes. Disfruto mucho el poder interactuar con ustedes, que me compartan un poco de estos ejercicios. Recuerden que no es a fuerza hacerlos, obviamente, pero si es una herramienta que les gusta, pues se las comparto. Que pasen muy buen fin de semana. Yo voy a estar pendiente de sus entregas, de todo lo que suban, de sus dudas y nos vemos en la sesión del día miércoles. Muy buenas noches a todos. Bonito fin de semana. Hasta luego, Cintia. Buenas noches. Buenas noches a todos.